Hi, everyone. Welcome to the second and last open session of week 4, module 6. I am Arlette Macedo, and I am very glad to be here with you guys in this last but not least open session of module 6. So before we start the session, I want to thanks all the effort and enthusiasm that you have during these 4 weeks of this module 6. So welcome, everyone. Let's see what we are going to do for this in this session. We are going to look at the conjugation of verbs in the third person of singular. Then we'll see vocabulary to describe physical appearance, possessive adjectives, vocabulary of places in a city, and vocabulary to describe a place. So let's start with the first topic, that is verbs in the third person of singular, guys. Remember that in the forum, you are going to introduce someone in the class. In the integration forum, you are going to introduce someone in the class. So in order to describe a person, you need to use the verbs. You need to conjugate verbs in the third person of singular. And that's why we are going to do an exercise just to see how can we conjugate the verbs in the third person of singular, guys. I know that we have seen this since week 1, but it's important to know how to conjugate the verbs in the third person of singular. So I'm going to check if the link is still available. And then, guys, I am going to share it in the chat box. Remember that you are very welcome to participate anytime you want during the session, just by activating your microphone or by making a comment or asking a question in the chat. Don't worry to interrupt me. You are very free to do so, guys, in case you have any question. So let me share the exercise, and I'm going to share the link. Okay, guys, if you want to do the exercise along with me, you can do it, guys. So click on the link that is posted in the chat, and you will see this exercise, present simple, the third person of singular. We have already seen the rules. These rules only apply for affirmative, present simple, when we conjugate verbs in affirmative, present simple with he, she, and it. So when we conjugate verbs with he, she, and it, guys, we usually add s to most of them. For example, we say, I talk, he talks. I drive, she drives. To most of the verbs in the third person of singular, we are going to add an s. But there are some verbs that end with double x, double s, x, s, h, ch, or o. What happened to these verbs? If we have these verbs, if we conjugate the verbs with he, she, it that have these endings, for example, I fix, she fixes,
I do, it does. We are going to add es to the end of the verb. And then, guys, there are some verbs that ends with a consonant and a Y. For example, tidy, fly. If you have a verb that ends with a consonant and a Y, we change the Y for I and we add es. For example, tidy, tidies. But what happens if we have a verb that ends with Y, but before Y there is a vowel, like play? We only add S. So let's see, guys, in this exercise. I walk, he walks. For example, he walks in the park every day. I go, and what about the same verb but conjugated with he, she, or it? How do you conjugate go, guys? Can you tell me? How do you conjugate the verb go? Any idea? So remember that this verb ends with O, so we add es, goes. Yes, Catalina. What about dance? Dance. She dance. She, how did you conjugate the verb? Dance. In the third person of singular, dances. For example, she dances in her free time. He dances cumbias in her free time. What about speak? I speak English and he speaks, all right? Because we only add an S to the verb. I study and she... Remember that study ends with Y and before Y there is a consonant. So what happened? I study and she... She studies. Very good, Catalina. She studies. Right. I enjoy. Remember, this verb also ends with Y, but before Y there is a vowel. So when we have this type of verbs with a Y and before there is a vowel, we only add S, like this. And we say, he enjoys horror films, for example. Enjoys. 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 Yes. What about fix? Remember this verb ends with X? So when a verb ends with X and we conjugate it with he, she, or it, we need to add ES. For example, he fixes. He fixes. What about jump? Jump is like most of the verbs. We only add S. No, solamente aquí agregamos la S, porque es como la mayoría de los verbos. Jumps. Next. Wash. Cuando la conjugamos este verbo en tercera persona del singular, o sea, con he, she, or it, le agregamos ES. Entonces decimos, he washes his car every weekend. Él lava su carro cada fin de semana, ¿no? He washes. What about find? El verbo encontrar, find.
So we only add an S, finds. He finds English easy. Marry. Vean, aquí hay un verbo que termina con Y, pero antes hay una consonante, entonces decimos marries. He marries. Cuando estamos, por ejemplo, hablando de una línea del tiempo y decimos Elvis Presley se casa con, por ejemplo, Anna en. Entonces, Elvis Presley marries Anna in. What about keep? Keep significa guardar, por ejemplo, guarda un secreto. Keep a secret. En este caso es como la mayoría de los verbos, nada más le agregamos la S. Por ejemplo, she keeps my secrets. Ella guarda mis secretos. Love. Este verbo es como la mayoría, solamente le agregamos la S. It loves. My dog loves cookies. Brother. Ah, no, este no es brother, perdón, es bother. Brother es hermano, pero en este caso la palabra es muy parecida a brother, pero sin la R. Entonces, ¿qué significa bother como verbo? Significa molestar. Entonces, podemos decir, he bothers me a lot. Bothers. Ok, Azucena, very good. Bothers. Right. Sing. Aquí solamente le agregamos la S a Azucena y decimos sings. Solo así, sings. Right. Lie. Lie tiene dos significados. Uno es recostarse y el otro es mentir. Entonces, para cualquiera de esos dos significados, nada más le agregamos la S al verbo. Entonces, he lies a lot. Catch. Él toma el camión en la mañana. Entonces, he catches the balls. Catches. Aquí sí le agregamos ES. Catches. All right. Very good. Ahora ustedes me van a decir, Samantha like o Samantha likes playing tennis. What is the correct answer? Samantha like o Samantha likes? Likes. Very good, Azucena, because we are talking about Samantha. And Samantha is the third person of singular, can be replaced by she. What about letter B? We make or we makes delicious cakes. What is this? We make or we makes? We make. Very good. Uncle Tom feeds. Very good, Azucena. Uncle Tom feeds or feeds the dogs every day. Recuerden que feed es alimentar. Entonces decimos feeds con S, Catalina. ¿Por qué? Porque estamos hablando del tío Tom y el tío Tom se puede reemplazar por he. O sea, estamos hablando con tercera persona del singular. Ahora vamos con la siguiente. Do o does they live in London? Aquí estamos hablando de una pregunta. ¿Qué auxiliar utilizan? Do they o does they? En este caso, como estamos hablando de ellos, decimos do. Recuerden que el does solamente se utiliza para he, she or it. Ahora en la siguiente, my brother eats o my brother eats a lot of hamburgers. ¿Cuál sería? Eat or eats? Eats, Adriana, con S. ¿Por qué? Porque estoy hablando de mi hermano y mi hermano puede ser el tercera persona del singular. Entonces, my brother eats a lot of hamburgers.
You always come o you always comes to class early. ¿Qué pondrían aquí? Come or comes? Comes, no, es come. ¿Por qué? Porque aquí estoy utilizando el pronombre you. Recuerden que solamente le agregamos la S o la ES al verbo o la IES cuando estamos conjugando el verbo con terceras personas del singular, o sea que pueden ser él, ella o eso. Pero cuando lo estoy conjugando en primera persona con I o segunda con you o con we o con they, no modificamos el verbo. Ok, Rosa and Paula, se queda igual. Ahora, vamos con la letra G. They all work o they all works in the post office. ¿Qué pondrían? Work or works? Work. Yes, Paula, very good. Next, the giant panda live o the giant panda lives. ¿Cuál sería? Lives, Paula, muy bien, lives. ¿Por qué? Porque estamos hablando de el panda gigante. Es tercera persona del singular, o sea, se puede reemplazar por it. Ahora vamos con la siguiente. Foxes live or foxes lives in the forest. ¿Qué ponemos? Foxes live or foxes lives? Any idea? Live, no, aquí sí estamos hablando de animal, pero en plural estamos hablando de los zorros. Si estuviéramos hablando de un zorro, entonces como el panda gigante, entonces ahí sí le agregamos la S al verbo. Pero en ese caso estamos hablando de zorros en plural. Por eso se queda foxes live. Solamente no se altera el verbo cuando estamos hablando de animales en plural, se queda igual, porque foxes se puede sustituir por they. La siguiente, the air move or the air moves around the sun. The air moves, muy bien. La Tierra es tercera persona del singular. La Tierra gira alrededor del Sol. La siguiente, you don't or you doesn't often go to the gym. Tú no vas al gimnasio muy seguido. Entonces, you don't or you doesn't. ¿Qué pondrían ahí, chicos? You don't, muy bien. You don't go to the gym. You don't often go to the gym. Siguiente. Michael doesn't drive o Michael doesn't drives to work. Vean que ahí estamos hablando de negativo. Y en negativo ya no necesitamos modificar el verbo, sino cuando ya está el auxiliar doesn't o don't, el verbo no se modifica, el verbo se queda igual, no importa si estamos hablando en tercera persona. Entonces es Michael doesn't drive to work, ¿ok? Muy bien, Paola. Vamos con el siguiente. Do o does he know how to swim? ¿Cómo decimos? Do he know o does he know how to swim? Obviamente utilizamos el das, Paola. Muy bien, el das, porque estamos hablando en tercera persona del singular. Lisa and Nancy often jog or often jogs in the park. ¿Cuál pondrían? Jog or jogs. Aquí estamos hablando de dos personas, de Lisa y de Nancy. ¿Quiénes son? Ellas. Entonces, ellas a menudo trotan en el parque. ¿Cuál pondrían? Jog or jogs? No, solamente es sin la S, chicas. Es jog, nada más. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Lisa y Nancy. Si nada más estuviéramos hablando de Lisa o de Nancy, entonces sí sería jogs. Pero aquí ya estamos hablando de dos personas y dos personas ya se vuelven ellas. Entonces, por eso el verbo no se altera, se queda igual. Ahora vamos a ver la siguiente. These children ride o these children ride their bikes to school every day.
Aquí estamos hablando de estos niños. Estos niños se llevan su bici a la escuela diario. ¿Cómo decimos? ¿Ride o rides? Decimos ride. Muy bien, porque estamos hablando en plural. Ok, Catalina and Paola. Vamos con el siguiente. My sister never tidies. Tidies, ¿cómo lo escriben? ¿Como la primera o como la segunda? Obviamente, tidy termina en Y y antes de la Y hay una consonante, por lo tanto, la Y se convierte en I latina y se le agrega ES. Sí, Catalina, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Does your brother run o does your brother runs fast? Ah, pero recuerden que ya tenemos el auxiliar das. Cuando tenemos un auxiliar, ya sea en pregunta o ya sea en forma negativa, el verbo no se altera. No importa si estamos hablando en tercera persona. Sí, recuerden que cuando hay un auxiliar, el verbo no se altera, se queda igual. Entonces, does your brother run fast? La siguiente, you and your mom don't cook. You and your mom don't cook or you and your mom doesn't cook. ¿Cuál pondrían, chicos? You and your mom don't or you and your mom doesn't. Como estamos hablando de ti y de tu mamá, entonces tú y tu mamá, ¿quiénes son? Ustedes. Por lo tanto, es don't, ¿sí? Porque, muy bien, Catalina, si fuera doesn't es porque nada más estaría hablando de mi mamá, pero en este caso no, estoy hablando de ti y de tu mamá. ¿Quiénes son tú y tu mamá? Pues son ustedes. Entonces es don't. Bueno, vamos a darle click and finish y muy bien. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Bueno, pues que ustedes repasen estas reglas en afirmativo para conjugar los verbos en presente simple con él, ella o eso. ¿Y por qué? ¿Qué tiene de relevante esto? Bueno, pues que en el foro de integración, ustedes en la participación, en su participación número 4, tienen que hablar de una persona de sus compañeros, alguien de sus compañeros. Entonces tienen que usar tercera persona del singular para conjugar los verbos con él o con ella. Y bueno, vamos a regresar a la presentación y vamos a ver el vocabulario para describir apariencia física. Vamos a hacer un ejercicio de vocabulario para describir apariencia física. Les pego la liga aquí en el chat por si alguien lo quiere hacer conmigo. Y vamos con el ejercicio. Vocabulary, describing people. Drag and drop the adjectives under the picture. Vean, tenemos diferentes personas de diferentes edades con diferentes características físicas. Entonces, ustedes me van a hacer una oración cortita para describir a cada persona utilizando una de estas palabras que tenemos aquí. Por ejemplo, vamos a hacer la primera. Yo diría que este señor que está aquí es diferente a todos los demás porque él sí tiene barba y los demás no. Entonces a él le pongo la palabra mustache y yo puedo decir, he has a mustache. He has a mustache. Ah, pero también
aparte de bigote, vean, tiene barba. Entonces, no solamente tiene bigote, sino también tiene barba. Y las demás personas no tienen barba, entonces eso es lo que lo hace único a esta persona. Por lo tanto, digo, he has a beard. He has a beard. ¿Ok? Ahora, vamos con el siguiente. ¿Quién me puede describir a ese niño? ¿Qué es lo que sobresale de él? Obviamente su cabello. Si ustedes se fijan, su cabello. Ahora, ¿qué me podrían decir? ¿Qué tipo de cabello tiene? What is his hair like? He has curly hair. Very good. Yes, Adriana, he has curly hair. All right. What about the next one, the girl? ¿Qué me pueden decir de, pues vamos a hablar, creo, también de su cabello? ¿Qué tipo de cabello tiene? What hair? What is her hair like? ¿Cómo es su cabello de ella? Any idea? Well, she has wavy hair. ¿Y qué es wavy? Recuerden, ondulado. She has wavy hair. What about the next, the little girl? The little girl has the little girl has any idea? Blonde hair. Yes, blonde. What about this guy? This middle-aged guy. Él sí tiene bigote, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, decimos he has a mustache. And what about the girl? This girl over here. En el caso del señor, he has a mustache. Ok, Adriana. Y en el caso de la niña, what about the girl? The girl has... ¿Cómo es su cabello de la niña? What is her hair like? Her hair is straight. So she has straight hair. And what about the man? The man over here. He looks Asian. His bald. Okay, his bald. And the girl, ¿cómo son sus cejas de ella? Son pobladas, ¿no? Entonces yo puedo decir, she has, ¿cómo se dice cejas pobladas? Thick eyebrows. She has thick eyebrows. Ahora vamos a ver las siguientes imágenes. In picture 1, the old man has brown eyebrows. Bueno, sí se ven como un poquito café oscuro, ¿no? Vamos a suponer que sí es café oscuro, pues vamos a decir que sí, aunque, bueno, se le ven muy oscuras, pero sí se ve como café oscuro. Picture 2, the old man has white eyebrows. In picture 2, guys, the old man, este es el hombre mayor, the old man has white eyebrows. True or false? ¿Quién me quiere decir si es verdad o no? It's true. Yes, Catalina and Paola, very good. In picture 1, the boy, this is the boy, has straight hair. True or false? The boy has straight hair is false. Yes, Adriana. Because the boy has curly or no, wavy hair. In picture 1, the girl has blonde hair. In picture 1, the girl has blonde hair.
¿Sí o no? Yes or not? Yes, it's true. All right, Catalina, it's true. In picture 2, the boy has curly hair. In picture 2, the boy, look at the boy, has curly hair. Yes, it's false. Very good. Very good, Paola and Catalina. What about picture 2? In picture 2, the girl has black hair. In picture 2, the girl has black hair. True or false? Yes, Adriana, it's false. And in picture 2, the man is bald and has got a mustache. In picture 2, the man is bald and has got a mustache. Vean, ¿está calvo? Sí. ¿Y tiene bigote? Sí. Entonces es verdad. True. In picture 1, the man is bald and has got a beard. In picture 1, the man is bald and has got a beard. Yes or not? Yes, it's true. Very good. And now, guys, I want you to tell me about your best friend. What is your best friend like? My best friend, or what does your best friend look like? ¿Cómo es su mejor amigo o mejor amiga? Example, my best friend Flor has black and straight hair. She doesn't have a beard. She doesn't have curly hair. ¿Quién me quiere decir la descripción de su mejor amigo o mejor amiga? Anybody? Any volunteer? Anybody? ¿Alguien que quiera describir a un amigo o a una amiga? Ok, Adriana, go ahead. Your best friend is tall. Is she a man or a woman? Is it a man or a woman? ¿Es hombre o mujer? And what is her name? Or his name? My best friend has short hair. Short hair. Ok, entonces my best friend is short and has short hair. Muy bien. Esto es lo que Adriana nos dice de su amigo, pero no sabemos si es amigo o amiga. Y es que la palabra friend en inglés puede ser amigo o puede ser amiga. Sí. Oops, what's that? What's that? Ah, es ella. Muy bien. My best friend is short and has long hair. Okay. Paola, my best friend is short and she has black hair and slanted eyes. Very good. Perfect. Recuerden, chicos, que ustedes tienen que contestar la pregunta, What do you look like? Y esta pregunta se refiere a su apariencia física.
Bueno, vamos a darle clic al ejercicio para ver nuestras respuestas. Yes, very good. Bueno, ya que repasamos cómo describir a alguien en términos de apariencia física, vamos con los adjetivos posesivos. ¿Alguien recuerda cuáles son los adjetivos posesivos? Bueno, en un momento los vamos a ver. Si no lo recuerdan, no hay problema. Vamos a ver qué son los adjetivos posesivos. Ops, pero creo que la página ya no está disponible, chicos. Vamos a probar la segunda liga. Ah, esta sí está disponible. La segunda liga sí está disponible. Se las voy a poner aquí en el chat. Y bueno, ¿para qué nos sirven los adjetivos posesivos? Bueno, los adjetivos posesivos nos sirven para indicar posesión. Sí, así como su nombre lo indica, nos sirven para indicar posesión. Van siempre antes de un sustantivo. Entonces nos pueden decir su, por ejemplo, de él, su de ella, su de eso, o mi, o mis, o tú, o tus, o sus. Por ejemplo, en la primera dice, hi, false, this is, y tienen his pet, your pet, o my pet. ¿Cuál pondrían ahí? Sería my. Muy bien. Hola chicos, esta es mi mascota, mi mascota. Vean que pet es un sustantivo y como yo les dije, estos adjetivos posesivos son adjetivos porque van antes de un sustantivo, porque recuerden que en inglés los adjetivos van antes de un sustantivo, y posesivos porque nos indican posesión. Bueno, nos queda menos de un minuto para terminar la primera parte de esta sesión. Recuerden ingresar a la segunda con la misma liga. Vamos con el segundo. Bob and Liz are reading. Estamos aquí hablando de Bob y de Liz. Entonces, ¿cuáles tendríamos? Her, they or our. Recuerden que her es su de ella, their es su de ellos y our es nuestro. Entonces, Bob y Liz están leyendo sus de ellos, ¿no? Sus libros favoritos. Entonces, their. Vamos con